Bueno, la bienvenida en nombre de la Cámara de Comercio alemana para España. Sabéis que, bueno, actualmente estamos sin director gerente, por eso me toca a mí daros la bienvenida. Misha Groh mañana va a empezar el nuevo mandato, justamente con el antiguo Walter von Plettenberg, Miguel, que te saludo, que es el presidente de DIRCOM, con el cual hacemos en colaboración hoy ese círculo de comunicación. Hemos firmado en junio nuestro convenio para seguir haciendo este tipo de eventos. Hoy nos toca hablar de la nueva modalidad del TIRCOM. Hablamos de IA, de automatización y también de la narrativa. Y vamos a ver casos prácticos, aparte de unas pinceladas, bueno, teóricos no se puede decir, pero bueno, metiéndonos en el marketing digital, la comunicación. Os cuento, cuando buscamos el tema para este día, la Cámara Alemana siempre tiene un eje temático. Este año es la innovación, como podéis ver, ¿no? Y nos ha venido muy bien justamente el tema de que desde hace 2 años, ¿no? La introducción de ChatGPT es justamente hace 2 años, ha revolucionado, digamos, mucho cómo trabajamos también en comunicación. Así que a nosotros nos viene muy bien hablar de innovación justamente en cuanto a comunicación. Nosotros como Cámara también estamos en un ciclo de formación. Todos nuestros 50 compañeros y compañeras aquí hemos empezado hace 6 meses de desarrollar junto, digamos, en el marco de un proyecto de formación, proyectos cada departamento y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial. Y, por ejemplo, en el caso de nuestro área de comunicación, hemos visto que, claro, en un entorno bilingüe, que igual también muchas empresas alemanas, pero nosotros sobre todo porque tenemos socios en Alemania y en España, y esto nos ayuda de manera muy importante. Y luego hemos visto que la coordinación entre los compañeros en áreas como socios y comunicación, bueno, se puede hacer mucho más fluido utilizando, digamos, programitas, lo llamamos los chats privados, ¿no? Los chats privados GPTs, donde, digamos, un compañero se puede loguear, puede, digamos, en tipo un chat poniendo, bueno, le hace pregunta qué necesitamos para publicar un evento y así esta comunicación es mucho más fluida. Bueno, voy a pasar la palabra a Miguel para que nos dirija algunas palabras de bienvenida. De nuevo, muchas gracias a DIRCOM, que es la Asociación de Directivos de la Comunicación, por reanudar estos encuentros. Lo hemos hecho en el pasado bastantes, con la pandemia, que ya hace algunos tiempo ha terminado, pero hemos tenido ahí una pequeña pausa, pero ahora con muchas ganas vamos a seguir haciéndolo. Y luego os cuento que después del coloquio vamos a tener un café en el patio, o si no aquí delante, para, bueno, seguir con el networking. Así que, Miguel, por favor. Muchas gracias, Martín. Bueno, pues muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Y lo primero, dar las gracias a Martin Schneider en nombre de la Cámara y de los buenos amigos con los que he estado aquí años trabajando. Y me consta el buen trabajo y el compromiso que la Cámara alemana tiene con la comunicación y con ayudar a que sus socios, las empresas que son socios de la Cámara, mejoren en estas habilidades. Con lo cual, para mí también es un placer retomar esta colaboración que teníamos un poco adormecida, porque en realidad no había ninguna razón para no hacerlo, simplemente es que hacemos muchas cosas y de vez en cuando se nos van quedando algunas por el camino, o sea que no había más razón que esa. Y hoy el tema, efectivamente, dentro del ciclo que tiene que ver con la innovación, en la Cámara Alemana la innovación siempre ha estado presente y os animo, los que no lo conozcáis, a acercaros, porque su revista, por ejemplo, es una revista de referencia, es una revista con unos temas siempre muy profundos, los eventos que hace, los premios Piosphere, son unos premios realmente consolidados en reconocimiento de la innovación.
Entonces, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial porque claramente eso nos está afectando, nos está cambiando la manera en que pensamos, en que producimos, y vamos a tener que gobernar la comunicación con esa inteligencia artificial y un mayor grado de automatización, que es lo que nos viene. Nosotros ya hemos visto la foto que el otro día presentábamos del estado de la comunicación en España. Ya nos decía que esto que intuíamos es lo que está pasando. El 80% de colegas como nosotros, de los casi 600 me parece que han respondido el estudio este año, es que el 80% de ellos sitúan la integración ética y efectiva de la IA como el reto número 1 que van a tener en los próximos años. Con lo cual, bueno, pues estamos haciendo cosas desde DIRCOM para que ese reto estemos a la altura de él. Porque no es suficiente con añadir herramientas, no va a ser suficiente con desarrollar agentes. Lo importante es que necesitamos definir roles, necesitamos definir maneras de trabajar diferentes, fijar reglas, gobernar esa inteligencia artificial, definir métricas de negocio nuevas, que ya no tienen que ver solamente con las que hemos estado utilizando muchas veces de reputación, de KPIs de cobertura, de influencia. Vamos a tener que vincular eso cada vez más con el negocio. Y por eso, porque esto cada vez está más cerca del negocio y debe seguir siendo así, también el estado de la comunicación nos decía que o bien llamemos a la función DIRCOM o lo llamemos Corporate Affairs, como algunos de los socios de esta Cámara también han hecho recientemente. Yo recuerdo, vamos, mi trabajo en Alcoa era Corporate Affairs en Europa, o sea que yo no es que esté empezando ahora a oír esta denominación, es una cosa que llevamos oyendo desde hace mucho tiempo, y varios de nuestros socios, compañías muy grandes como Diageo, como Mars, están plenamente en esa terminología. Lo que pasa es que no todos nuestros socios llevan todas las áreas que un Corporate Affairs incluye, con lo cual pues es verdad que tenemos variedad de denominaciones. Pero lo que es indudable, y es lo que reclamamos desde el origen de esta asociación, es que cualquiera que sea la manera en que llamemos a esa función debe estar lo más alto que se pueda en la organización. Si no estás en el comité de dirección, hay muchas de esas decisiones y discusiones que se pueden tomar en las cuales la voz de nuestros stakeholders, con los que mucha gente no habla en las compañías, pues no llega. Y a lo mejor tomamos decisiones de negocio que nos crean un problema de reputación a medio y largo plazo, como ha vivido la banca con algunos de sus productos. Financieramente pueden ser interesantes a corto plazo, a largo plazo a lo mejor tienen implicaciones superiores. Y eso lo hemos vivido en el sector farmacéutico, lo hemos vivido en el sector de la electrónica. Es decir, a veces no tener a esa persona que llamemos DIRCOM, Corporate Affairs, Relaciones Externas, como lo llamemos, en la sala en la que se toman decisiones, hace que llegue demasiado tarde la visión de otros públicos y luego acaba teniendo que arreglarse un problema que podía haberse evitado perfectamente. Por eso defendemos ese rol estratégico y creemos que es un valor para las organizaciones incorporarlo en sus comités de dirección. Y en este caso concreto, en lo que tiene que ver con la IA, clarísimamente, porque es que vamos a tener que hablar de transformaciones de toda la organización, y este no es un tema que pueda caer en las manos solamente de un CTO o solamente de un director de recursos humanos, porque la transformación es integral, es estructural, es una manera nueva de trabajar. Y por eso tenemos una ventaja en Europa respecto a otros sitios, es que tenemos una cierta gobernanza regulatoria. La AI Act pues nos dice cómo deberíamos hacer las cosas aquí. Algunas de las cosas que esa regulación europea dice, nosotros las hemos integrado ya hace tiempo en el Código de Conducta de DIRCOM, por ejemplo, el decir cuándo estamos utilizando inteligencia artificial para elaborar algunos contenidos, que es una cosa que nos parece un ejemplo de transparencia muy normal para muchos de nuestros públicos. No renunciamos en absoluto a ella, de hecho en DIRCOM la estamos utilizando de una manera bastante extensiva, y hoy lo que queremos es enseñaros algunos ejemplos de otras compañías y otros casos de uso en los que realmente lo estamos utilizando ya. También en el año 2024, para los que os interese el tema y no tuvisteis oportunidad de verlo, os recomiendo que revisitéis el anuario de DIRCOM del año 24, porque es monográfico sobre inteligencia artificial. Hay casos de uso, hay guías de buenas prácticas, es una publicación absolutamente online y hecha totalmente con ayuda de inteligencia artificial, desde las imágenes que vais a ver ahí hasta muchos de los textos de las entrevistas que han sido editadas con ayuda de inteligencia artificial, sin que por ello hayamos perdido nada de calidad editorial. Y a mí me encantó cuando estábamos presentando esto con Kaplan, que es uno de los padres de la inteligencia artificial, pues que él dijo, yo llevo años hablando de esto, no he visto una publicación así en mi vida. Bueno, que te diga eso el americano, pues aunque somos un poco paletos, pero a veces gusta, ¿no?
Entonces, nosotros también os estamos dando herramientas para que podáis utilizar e integrar la inteligencia artificial de una manera más efectiva en vuestro trabajo. Hemos desarrollado desde el área de aula DIRCOM unas píldoras informativas, algunas son más largas, otras son más cortas, hay cursos muy prácticos, hay otros que son un poquito más largos, pero en realidad lo que hemos hecho es darle a 400 personas ya formación de cómo utilizar la inteligencia artificial en su trabajo de comunicación y marketing del día a día. Con lo cual os animo a que también miréis en Aula DIRCOM, y lo que vamos a intentar hoy es traeros casos reales, como decía, desde gente que está dando voces para la divulgación sanitaria hasta nuevas prácticas que grandes marcas están utilizando, para que veáis cómo lo están usando y qué aprendizajes están teniendo. Con lo cual, para eso hay que darle las gracias hoy a quienes nos acompañáis, a Emérito Martínez de Yacala, a Idoia Salazar, que llegará dentro de un ratito, a Carlos Jardón de Farmacéuticos y a Laura Gallac de Allianz. Así que con eso y con el agradecimiento a la Cámara por retomar estas jornadas, pues os doy la bienvenida y espero que sean muy productivas, provechosas, y yo os animo a que preguntéis, porque este formato a mí me gusta mucho porque estamos muy cerca, se levanta la mano y uno pregunta lo que se le va ocurriendo, que seguro que se os ocurren muchas cosas. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Como gran amigo de la casa, hemos dejado los 5 minutos más. Viene una delegación de Berlín luego, así que tenemos que estar muy a tiempo hoy. Así que pasamos ya a la parte, digamos, de las ponencias. El primero va a ser Emérito Martínez, como has dicho, de la consultora Yacala. Es una consultora tecnológica especializada en la exploración de tecnologías disruptivas. Y bueno, te dejo, digamos, el pasador y todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días y en primer lugar, bueno, muchísimas gracias a DIRCOM, a la Cámara por la invitación y un verdadero placer poder estar hoy con todos vosotros. Vamos a invertir los próximos minutos justamente a hacer un contexto general sobre el potencial que tiene la inteligencia artificial y sobre todo también, bueno, pues cómo estamos ayudando a muchas multinacionales a hacer todo lo que es la parte de explotación e implementación de este tipo de proyectos. Yo creo que en este punto hablar de la concienciación y la importancia que tiene la inteligencia artificial es bastante obvio. Los últimos 15 o 20 años han sido muy intensos en términos de disrupción tecnológica. Hemos tenido muchísimas tecnologías que han cambiado nuestros procesos productivos y algunas de esas tecnologías han tenido la capacidad de liderar lo que se llama las olas de disrupción. Ahora, clarísimamente, de los últimos 3-4 años, la IA está liderando una ola de disrupción y estas olas sobre todo se caracterizan porque acaban cambiando pues, industrias, acaban cambiando modelos de negocio y acaban afectando el día a día de todos y cada uno de los departamentos y con la consecuencia también impacto pues, en términos también de marginar ciertos costes y en ese sentido la IA está afectando de una forma muy significativa a todo lo que es la parte de generación de contenidos. Ahora, a veces es importante también subrayar que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de un concepto paraguas, hablamos de un concepto que embebe de distintas tecnologías, de distintas metodologías y aparte que es una tecnología que lleva con nosotros décadas. Se ha hablado mucho en los últimos 4 o 5 años, pero tenemos una IA clásica del Machine Learning, Deep Learning que venimos explotando hace ya muchísimos años y lo que ha sucedido en los últimos 2 o 3 años que ha habido una auténtica explosión de la inteligencia artificial generativa que lo que ha permitido es a gente con cero conocimiento en programación poder interactuar con distintos modelos y eso evidentemente está teniendo unas consecuencias ya muy rotundas en términos de distintas áreas. Y no acabamos de todavía consolidar la oportunidad que supone la IA generativa cuando ha entrado con mucha fuerza la que llamamos la parte de inteligencia artificial basada en agentes que permite todavía un mayor nivel en términos de automatización. Y luego a su vez también muy interesante también empezar a entender que empezamos a ya ver cómo ciertas startups que se han generado en los últimos 2 o 3 años se han constituido bajo ya un stack tecnológico 100% basado en inteligencia artificial, sin ningún tipo de legacy, y esas startups empiezan a competir con mucho también de nuestros modelos de negocio. Por lo cual, bajo el concepto de IA generativa y inteligencia artificial, tenemos concretamente pues 3 grandes modelos. Lo que es la inteligencia artificial predictiva, que repito, en el día a día está ya muy presente, prácticamente en el 95% de las aplicaciones que tenemos en nuestro dispositivo móvil tenemos app predictiva. A mí siempre me gusta poner mucho, por ejemplo, esta noche cuando lleguemos a casa y pongamos Netflix, ¿vale? Netflix lleva trabajando la IA predictiva para obtener ventajas competitivas más de 6-7 años. ¿Qué hace Netflix?
analiza cómo nos comportamos nosotros como usuarios dentro del contenido que consumimos y cómo otros usuarios muy afines a nuestras variables sociodemográficas, de acuerdo, se comportan. Objetivo, diseñar un modelo predictivo para ver cuál es el contenido que tiene mayor probabilidad de ser consumido. Fijar si es eficaz el modelo, que el 96% del contenido que consumimos las personas en Netflix es contenido recomendado por la plataforma. Solamente en un 4% tenemos que ir al buscador a buscar contenido algo muy ad hoc. ¿Y eso qué beneficia? Beneficia concretamente en una mejor experiencia del usuario. En este caso, la IA predictiva es utilizar datos del pasado para hacer proyecciones del futuro con un modelo probabilístico, ¿vale? Hoy el core está en todo lo que es la parte de la ponencia, la parte más de la IA generativa, que la que ha tenido, bueno, pues ese efecto wow, ese efecto pues, de alto impacto en los modelos de negocio, porque concretamente lo que nos permite la IA generativa es trabajar con dataset, en este caso dataset externos a la organización. En los modelos predictivos la data tiene que ser propia de la organización, en los modelos de inteligencia artificial generativa vamos a utilizar además a través del lenguaje natural, ¿vale?, grandes datasets para generar nuevos digital assets. Esos digital assets puede ser un audio, puede ser un texto como la parte más de ChatGPT, puede ser un vídeo, puede ser un audio, incluso puede ser un fragmento de código. ¿Y por qué es tan importante la IA generativa en las áreas de marketing y comunicación? Fijaros que en el día a día prácticamente el 99% de las piezas que desarrollamos de nuestro reto a la hora de generar esa parte más de contenido, bueno, pues la IA tiene un impacto realmente exponencial y ya estamos viendo cómo está cambiando muchas áreas de marketing y comunicación. Y luego, sobre todo, es muy importante, ¿vale?, que vayamos un poquito más allá de ChatGPT. Es la herramienta con diferencia pues, que ha cogido esa parte de hiperconocimiento. Ayer estábamos viendo la consola, ayer había picos de cerca de 800 millones de llamadas API, que es una auténtica brutalidad en términos de uso. Ha pasado con un ritmo increíble. Sin embargo, ¿vale?, aquí un factor muy importante, tenemos también que empezar a ver que hay herramientas mucho más, digamos, nicho, herramientas mucho más potentes a la hora de desarrollar pues, la parte ya más de elementos de audio, de vídeo, y tenemos también que, como profesionales de la comunicación, abrir mucho más nuestra caja de herramientas. Yo he sentido que al final la IA generativa es como una gran caja de herramientas, entonces tenemos que conocer que hay herramientas y, sobre todo, una parte muy importante, ver cómo estas herramientas las vamos integrando vía API, vía MCP en nuestro flujo de procesos y luego también la parte más de automatización. Por lo cual, una primera recomendación que hacemos es abrir un poco la espita de herramientas, porque ChatGPT es una herramienta fantástica, pero hay herramientas ya mucho más precisas, mucho más específicas a la hora de poder desarrollar nuestras estrategias de comunicación. Y finalmente tenemos lo que llamamos la parte de la IA agéntica, ¿vale?, que hemos empezado a vislumbrar el potencial que tiene en los últimos 2 o 3 años. En este caso, en la IA generativa, el humano inicia un proceso. En la IA agentic, ¿de acuerdo?, lo que hacemos es definir un proceso y ese proceso lo podemos automatizar 100% con inteligencia artificial. Y hay procesos tan complejos de automatización como es, por ejemplo, la conducción autónoma. Ya tenemos muchos ejercicios reales en Estados Unidos, en China, con taxis y con coches 100% autónomos, y no deja de ser un proceso 100% desarrollado con inteligencia artificial generativa. Este es un proyecto muy complejo, sin embargo, en el día a día ya vemos muchas tareas de la parte de DIRCON, de la parte de comunicación, donde podemos hacer esa parte de automatización y, evidentemente, a diferencia de la IA generativa, que es muy rápida, muy plug and play, aquí sí que tenemos que hacer ya, uno, integrar con nuestros procesos y dos, vamos a tener también que trabajar con dataset, ¿vale?, porque al final, si queremos que dé respuestas específicas para nuestra organización, tenemos también que trabajar con esa parte mucho más precisa. Por lo cual, la IA generativa, sobre todo, es creativa y es el humano el que arranca el input. En la IA agentic está muy orientada a un objetivo, ¿de acuerdo?, para que a partir de ese objetivo hagamos toda la parte de mapeo de procesos y de automatización para conseguir finalmente la parte del output. Y como os decía, todavía no acabamos de vislumbrar este potencial que tiene la IA generativa y los agentes, y nos encontramos lo que se llama con la primera generación de startups, fundamentalmente 100% constituidas bajo ya un stack tecnológico de inteligencia artificial, tanto a nivel de capital humano como a nivel también de capital tecnológico. Son compañías sin ningún tipo de legacy tecnológico y eso, evidentemente, lo que está brindando es una oportunidad competitiva realmente notable. Mirad qué gráfico tan contundente cuando vemos la evolución creada desde el año 2005 hasta el año 2025, todas las startups que se han creado en el mundo, y de esas startups, cuántas tenían, digamos, en la IA el core o su principal ventaja competitiva. No sin una excelling proposition, sino que dentro de su propuesta de valor la tecnología juega un rol muy importante. Fijaros cómo a partir del año 2021, con el lanzamiento de ChatGPT, ¿vale?, en el año, digamos, 2020-2021,
pues el 30% de las startups, digamos que están utilizando ya la IA generativa como ventaja competitiva. En apenas año y medio, ¿vale? Hemos acabado el año pasado, vamos a acabar este año, donde prácticamente 9 de cada 10 startups creadas en el mundo, ¿vale?, se han constituido bajo un stack tecnológico de inteligencia artificial. Y ojo, estas startups empiezan a competir en nuestras industrias, farma, banca, marketing, comunicación, y evidentemente pues van a hacer también muchísimo daño desde el punto de vista de cuota de mercado, porque tienen una agilidad y sobre todo un planteamiento de modelo de negocio pues muchísimo más productivo y muchísimo más robusto, ¿vale? Importante, ¿cuál es el momento actual de la IA? Porque hablamos muchísimo de la IA, ¿vale? Pero yo en muchas ocasiones me encuentro un poco conversaciones a veces pues, como es un poco pues, todavía algo básicas, ¿no? Es decir, algo de ChatGPT, pues un poco uso casi medio doméstico, y todavía no hay muchos casos cuando queremos hablar de implementación real. Os voy a poner un pequeño spot en clave de humor. Yo creo que a veces el humor me ayuda mucho también a mí la comunicación. Estos son Pantomima, son dos humoristas españoles, y justamente hacen sobre 1 minuto y medio, ¿vale?, pues una cierta sátira sobre lo que es la inteligencia artificial. Alucinando con la inteligencia artificial, y me gusta, pero también me da miedo porque a veces parece que estamos en un capítulo de Black Mirror, ¿eh? El vídeo del tsunami este que arrasa el hotel y sale la gente corriendo, ese vídeo sí, y va a llegar un punto, y ya lo digo yo, que no podamos distinguir la realidad de la IA, y va a ser un problema. Esta tía no existe, no es real. Es una influencer hecha por inteligencia artificial, tiene millones de seguidores, hace publis. El cacho de esto se está forrando. En los coles es un problema esto, porque los chavales están entregando los trabajos haciéndolos con la IA. Y canta, dices, el chaval no puede saber tanto, pero no lo puedes demostrar. A ChatGPT le puedes preguntar lo que te dé la gana. Yo le pregunto, ¿qué le pregunto? Le pregunto, para comer hoy, recomiéndame restaurantes de menos de 30 euros para comer bien por la zona, centro. El otro día iba en un Tesla y el conductor soltó el volante para enseñármelo y el coche iba solo. Yo eso, pues no sé si lo hacen con IA o con cámaras. Cámaras. O con IA, pero no lo sé. Va a llegar un punto en el que ya no vamos a hacer falta. Yo en muñeco, tío. Alucinante. Me ha clavado, ¿eh? Te hago el tuyo. Te puedo hacer anime también. Hace el Simpson también mola mucho. ¿Te hago muñeco? Venga, te hago tu muñeco. La IA, y esto me pongo serio, perdonadme, pero se va a cargar la mitad de los trabajos. Yo estoy acojonado. Bueno, es clave de humor, pero yo creo que pues, es una conversación que perfectamente podemos tener a las 9 de la mañana en la oficina con alguno de los compañeros, ¿no? Entonces, hay una parte de miedo, hay un primer uso pues, prácticamente casi más en el uso particular, doméstico y entretenimiento que realmente en la parte de explotación, pero aterrizando dentro del contexto que tenemos hoy, quería partir de este barómetro que vi justamente también de este año, donde cuál era pues, el nivel de uso de la inteligencia artificial específico dentro de la área de DIRCON, dentro de la parte de comunicación. Y me llamó muchísimo el estudio, por supuesto, muy profundo, toda la presentación y los estudios luego os los puedo compartir muy gustosamente. 7 de cada 10 DIRCON no están suficientemente informados en IA generativa, ni siquiera agentic, sino en términos de inteligencia artificial. 7 de cada 10 es un ratio pues, muy elevado. Hemos visto que hay muchas iniciativas en términos de formación, pero todavía es una tecnología que no controlamos y es una tecnología que, evidentemente, en la medida que no controlamos, pues nos va a resultar mucho más complicado la parte más de explotación. Y sin embargo, contrastando también esa información con este estudio de Boston Consulting Group, que justamente lo que analiza es el potencial que tiene la inteligencia artificial generativa y agentic dentro de distintos departamentos y de distintas áreas, donde digamos que la IA podría empezar a generar mayor volumen de casos y un mayor impacto en términos de productividad. Y fijaros cómo fija el área de comunicación, después de servicio de atención al cliente, como una de las áreas donde los niveles avanzados de IA podrían tener un mayor impacto en términos de productividad. Muy por encima incluso, fijaros, de marketing, de finanzas o de legal, ¿vale? Tiene también todo el sentido del mundo porque al final, fijaros, cuando hemos visto la parte de generativa, repito que buena parte de los assets que solemos trabajar son justamente donde la IA generativa es realmente robusta. Por supuesto que una capa de estrategia, una capa corporativa, es decir, son muchas las capas donde el humano va a seguir aportando el factor diferenciador, pero fijaros esa capacidad que tiene en términos de productividad y la cantidad ya de casos que venían planteados en el estudio a la hora de poder medir esa parte de impacto, es decir, en el momento que tengo un primer caso de uso, cómo puedo hacer la parte de aceleración. Nosotros en
escala en el día a día, a la hora de hacer un plan de implementación, decimos 5 son los ingredientes que tiene que tener cualquier tipo de proyecto de inteligencia artificial dentro de una organización. Y como falle uno de los 5, va a ser muy difícil que ese POC, esa prueba de concepto, ese MVP, tenga atracción o pueda generar un impacto positivo a la organización. Hablamos en primer lugar de levantamientos de casos de uso, ¿vale? Por eso es muy importante primero ya pasar de lo que es la parte de la ideación a una prueba de concepto. En segundo lugar, tenemos que capacitar a nuestros equipos y tenemos que capacitarles además en algún tipo de skill, ¿vale? Que es un poco más hard, ¿vale? Que es la parte un poco más de data. Tenemos también que la gente de negocio hacer un acercamiento, porque no nos olvidemos que al final la IA estamos trabajando con datos y estamos trabajando concretamente con herramientas tecnológicas, APIs, MCP. Tenemos que hacer un esfuerzo también por conocer esa parte de integración, ¿vale? Importantísimo la parte de qué datos vamos a tener para entrenar nuestros modelos. No es lo mismo pedirle una nota de prensa para un acto específico que entrenar ese modelo, ¿vale? Con 250 notas de prensa previamente que hayamos lanzado, por lo cual todo lo que es la parte de datos, especialmente datos no estructurados, nos va a ayudar muchísimo. Y luego, muy importante, conocer también qué tipo de tecnología va a ser la más óptima. Afortunadamente es una tecnología muy democratizada, hay muchísimo open source. Open source quiere decir que no tenemos que invertir grandes cantidades a nivel de compra de licencias, por el contrario, sí que tenemos que invertir mucho en capital humano que sepa explotar dichas tecnologías. Y finalmente, lo decías muy bien en la apertura, la organización, factor cultural, porque al final esto, si no lo hacemos sin nuestros equipos, pues va a tener muy poquito impacto. Y nosotros siempre decimos también que la IA al final no deja de ser un viaje, por lo cual cualquier organización va a empezar concretamente con los modelos LLM, que es bueno, la parte más de los primeros lenguajes naturales, que nos va a permitir interactuar con las IAs de una forma muy sencilla y muchísimo más rápida, ¿vale? Por lo cual este es el primer escenario. Aquí, primera recomendación es que abráis digamos, el portfolio de soluciones y más allá de ChatGPT tenéis herramientas fantásticas como Cloud, como Perplexity, el propio también puede ser Grok. Fijaros también incluso también como de un punto de vista geopolítico, ¿vale? También tenemos que empezar a ver como algo súper normal que grandes players chinos que hasta la fecha no habían estado dentro de lo que es la parte de disrupción tecnológica, lo vamos a ver y empiezan a tener performances realmente espectaculares, ¿vale? Y repito que es muy importante empezar a entender las diferencias entre los modelos porque, por ejemplo, de un punto de vista analítico o desde un punto de vista de Deep Research es mucho más robusto una herramienta como Cloud, por ejemplo, que una herramienta como ChatGPT. Y a nivel, por ejemplo, de conectividad de nuestros modelos de lenguaje natural con muchas de las herramientas que trabajamos en el día a día, el modelo MCP de Cloud es mucho más robusto que, por ejemplo, el de ChatGPT, ¿vale? En segundo lugar, tenemos también que acostumbrarnos a trabajar con los modelos RAG y los modelos fine-tuning. En muchas ocasiones estos modelos carecen de data, ¿vale? Específica de nuestra organización, de nuestra industria, de nuestro sector. Por lo cual, tenemos uno de los grandes problemas que tiene la inteligencia artificial, que es lo que se llama la alucinación de la IA. La IA está configurada para dar respuesta y en muchas ocasiones vamos a pedir algo muy específico de nuestra industria, de nuestro departamento y la respuesta que va a dar es muy genérica, ¿vale? La cosa más normal del mundo. ¿Cómo se, digamos, minimiza o se solventa ese problema? Es concretamente con los modelos RAG y con los modelos fine-tuning. Los modelos RAG es poder alimentar a un modelo con información específica, ¿de acuerdo? Y los modelos fine-tuning es poder complementar ese modelo con parte de procesamiento de la información de una forma específica. Si, por ejemplo, una organización a la hora de indicar un KPI o a la hora concretamente de modular los datos de una manera muy específica, vamos a trabajar con la parte de fine-tuning, ¿vale? Si queremos resultados ya muy avanzados, a los modelos de lenguaje natural vamos a tener que complementarlos con procesos e información específica de la organización y también con modelos de entrenamiento específicos. Esto ya empieza a ser un poquito más complejo, ¿vale? Pero evidentemente la IA no va a ser algo tan sencillo como meter un prompt y un output, sino tenemos que dar esa parte de paso al frente. Y en esa parte de todavía seguir avanzando, pues tenemos la parte de los agentes, ¿vale? Los agentes, fijaros ya cómo hay elementos comunes con el primer y segundo escenario, pero en tercer lugar, fijaros cómo uno le vamos a incluir ya el principio de memoria, ¿vale? Es decir, esa parte de que todas las interacciones que tengamos van a quedar almacenadas, por lo cual siempre que hay memoria tenemos que hacer una integración con stack tecnológico, ¿vale? Tenemos una planificación, tenemos una integración con buena parte del ecosistema de las herramientas que estamos trabajando en el día a día y finalmente lo que es la parte más de la acción, ¿vale? Vamos viendo cómo se va complejizando ese mapa de integración, pero evidentemente en un modelo de lenguaje natural la capacidad que tiene de generar un ROI, un ROAS potente es limitado. En este tipo de modelos el impacto dentro de las organizaciones ya es robusto, por lo cual, bueno, pues los agentes lo que vemos es una orquestación de distintos procesos y herramientas dentro de la organización que es lo que permite esa parte de automatización. Que por otro lado, yo creo que ha sido un poco la palabra que más hemos escuchado dentro de los comités de dirección, de los consejos de administración, automatización. Yo siempre digo que la automatización
es la palabra que utilizamos en consultoría para hablar de reducción de costes, ¿vale? Es decir, es una palabra muy bonita, nos viene muy bien, ¿vale? Y evidentemente pues va a ser uno de los grandes objetivos para los próximos 2 o 3 años, teniendo en cuenta sobre todo que además en una economía como la española tenemos un problema de competitividad muy notable, ¿vale? Por lo cual yo creo que si va a haber un país donde la IA va a poder ayudar a tener mucho impacto, justamente es los países mediterráneos, que estamos a la cola en términos de productividad. Y también dentro de esta palabra automatización, importante también diferenciar 4 niveles, que también es un término que a veces genera cierta confusión. Tenemos algunos procesos de automatización, pues herramientas tan potentes como Make, herramientas como N8N, como Zapier, que son fantásticas en automatización, pero que no requieren de inteligencia artificial. Hay muchos procesos de automatización que podemos hacer sin necesidad de inteligencia artificial. A esos procesos podemos sumarle la parte de inteligencia artificial e integración con los modelos que hemos visto anteriormente. Tenemos también lo que son la parte de los agentes independientes y la parte de Agentic, ¿vale? Agentic incluso es cuando damos un paso más allá, ¿vale? E incluso nos encontramos lo que se conoce como son los MAS, ¿vale? Que son los multiagentes. ¿Vale? Fijaros lo rápido que va la inteligencia artificial, que en apenas 2 años hemos empezado a ver el concepto de inteligencia artificial generativa, el concepto de agentes y el concepto de multiagentes, ¿vale? Multiagentes es cuando para una tarea es tan compleja que tenemos que, digamos, dividirla o subdividirla en distintos procesos y tenemos un agente, ¿vale? Digamos que sería el agente orquestador, el que acaba haciendo la coordinación de los distintos agentes, ¿vale? Y esto ya estamos empezando a implementarlo en muchísimas campañas de marketing, muchísimos automatismos, ¿vale? Donde vamos configurando 3 o 4 agentes y este ya sí que es el punto donde los niveles de automatización pues empiezan a obtener ventajas competitivas muy significativas para las compañías. Y además todo esto hay que hacerlo con una cierta rapidez, ¿vale? Fijaros, para seguir metiendo presión, ¿vale? Esto hay que hacerlo con una cierta rapidez. ¿Por qué hay que hacerlo con una cierta rapidez? Porque, claro, no deja de ser una ventaja competitiva. Aquellas compañías que sean las más rápidas y aquellos profesionales que sean los más rápidos en la implementación van a tener una ventana de oportunidad bastante significativa, ¿vale? Y esa parte de velocidad lo que está generando pues, es algunos sentimientos un poco pues, como de ansiedad, ¿no? Se habla mucho del concepto de FOMO, pues el miedo a quedarse un poco obsoleto, se acuñó también el concepto de ansiedad, es decir, es que esto todo va tan rápido, es decir, que casi como profesional me cuesta poder seguir el ritmo, ¿no? Entonces esto es un poco sensación que tenemos todos, como que va tan rápido, es un tren, que casi como que cuesta poder subirse, ¿no? Y es una sensación súper natural. Yo de hecho siempre digo, pues claro, este verano me fui de vacaciones. Ya me hubiera gustado a mí estar en un sitio tan paradisíaco como este, estuve en Huelva, que tampoco lo cambio, me quedo con Huelva, y siempre digo, estuve 2 semanas de vacaciones, este año me cogí muy poquito de vacaciones, bueno, en 2 semanas que estuve de vacaciones, que procuré desconectar el máximo, se lo prometí a mi mujer y a mis hijos, vale, pues en esas 2 semanas, ChatGPT, ¿vale? Lanza su versión 5, porque además ellos en agosto es una época muy intensiva, lanzan la versión 5.0, con funcionalidades ya, por ejemplo, tan espectaculares, por ejemplo, como el modo estudiantes, ¿vale? Que también en los máster que colaboro con ESAE, me encanta también ponerlo, es decir, fijaros cómo va avanzando y que ya incluso en esa problemática que tenían los modelos ha desarrollado una función específica para el mundo académico. De tal manera que eso que decían los humoristas, cuando un alumno quiere pedir una solución, lo que le dice el modelo no es darle la solución, sino ayudarle en el razonamiento, ¿no? Fijaros también cómo la IA también está intentando, bueno, pues buscar también esa parte de sostenibilidad, esa parte un poco de responsabilidad. Y una semana después se lanza Google Nano, ¿vale? Banana, que me imagino que habéis visto todos pues, los tropecientos mil muñequitos que también hemos visto en LinkedIn, pero más allá de esa herramienta, bueno, pues tiene funcionalidades tan espectaculares como arrastrando 15 o 20 elementos, te hace pues, un bodegón, una composición espectacular. Esto así visto tiene poco impacto. En muchos e-commerce, por ejemplo, pues prácticamente todo el proceso de shooting, todo el proceso de fichar de producto lo estamos haciendo ya con este tipo de herramientas. Incluso a nivel vídeo, ¿vale? Por ejemplo, la funcionalidad que es tan brutal, ¿vale? La PAN2, ¿vale? Le da un pequeño arrastre, ¿vale? Y bueno, pues esto evidentemente, más allá de la parte anecdótica, sobre todo, volvemos en la calidad, ¿vale? Y 2 en la sencillez de uso. 2 semanas que estuve de vacaciones, ¿vale? Pues 2 lanzamientos, evidentemente los vas monitoreando, pero para que veáis un poco el ritmo tan frenético que tiene la IA. Y sobre todo, muy importante, 3 características que tiene la inteligencia artificial generativa. En primer lugar, que es multimodal, multimodelo y multiagente. ¿Qué significa multimodal? ¿Vale? Que ya no solamente vamos a interactuar con la IA a través de texto, ¿vale? Sino que vamos a interactuar con la IA a través de la voz, ¿vale? Y a través de las imágenes. Y esto es un factor importantísimo porque todavía va a democratizar aún más la IA y va a permitir que aprenda muchísimo más rápido.
Cuando hablamos que es multimodelo, es que ya la IA está a través de los nuevos modelos de conectores, los MCP, ¿vale? Que es la nueva generación de agentes y de soluciones, ¿vale? La integración de este tipo de herramientas prácticamente es líquida. Ya no necesitamos un data engineer que nos configure un API, sino que cualquiera de nosotros puede conectar, por ejemplo, con su Anthropic, su Cloud, con cualquiera de las herramientas del ecosistema, y en una mañana te has dejado un automatismo bastante avanzado, por lo cual también tenemos que empezar a concienciarnos que para optimizar procesos vamos a tener que utilizar 4, 5, 6, 7 herramientas, ¿vale? Y esto evidentemente tiene también un coste de licencia y un coste también de planteamiento. Y finalmente multiagente, es decir, la parte que os decía que vamos a tener que hacer o trabajar con distintos agentes, ¿vale? La parte mundial, mirad también concretamente este ejemplo que hemos hecho hace unos días. ¿Me puedes pedir un Uber para ir desde el Santiago Bernabéu a la calle Gran Vía 32? Acabo de pedir un Uber para ir desde el Santiago Bernabéu hasta la calle Gran Vía 32. Lo que estamos viendo aquí, fijaros que ya uno contesta a la voz y lo segundo, todas estas herramientas empiezan a incluir la parte de orden, es decir, ya puedo hacer una automatización de tareas, ¿vale? Parece que estás viendo una carrera de motociclismo. ¿Te gustan las motos o las competiciones de este tipo? Me gustan. ¿Cuántas vueltas quedan? En la pantalla se ven 18 vueltas de 20, así que está bastante avanzado. ¿Quién crees que ganará? ¿Quién va primero? Es emocionante, está muy cerca uno del otro. ¿Tienes algún piloto favorito? Sí, pero ¿quién va primero según la clasificación? En la clasificación, Bagnaia parece estar primero, seguido por Martín. Parece una competencia reñida. La carrera es... Fijaros cómo en los dos ejemplos hemos visto a través de voz, incluso ejecutando ya tareas. De hecho, ayer otro lanzamiento de ChatGPT que va a un ritmo frenético, una integración ya nativa con Shopify, ¿vale? Que ya permite finalizar un proceso de compra dentro de ChatGPT, ¿vale? Y esto evidentemente lo que viene es a romper todo el funnel tradicional de marketing, es decir, vamos a empezar a tener ventas sin que pasen por ninguno de nuestros activos digitales. Es decir, que no tengamos la parte de la que empezamos a ver ya algunos e-commerce que empiezan a tener tráfico, empiezan a tener ventas sin que ello haya pasado por ningún tipo de activo digital, por lo cual esto también volatiliza parte de las estrategias más tradicionales de marketing y abre nuevos canales que evidentemente tenemos que empezar a tener muy presente. Y en segundo lugar, la parte que os decía de vídeo, ¿vale? El vídeo también se va a convertir, uno, en un modelo de entrenamiento, dos, en un modelo de interacción. Y esto va a facilitar mucho su uso y sobre todo va a facilitar mucho la parte del conocimiento, ¿vale? Vamos acabando, hasta ahora hemos contado todas las ventajas que tiene la IA, que son muchísimas, ¿vale? También hay ciertos riesgos, ¿vale? El primer riesgo concretamente es que, bueno, pues haga profesionales o estrategias como muy uniformes, ¿no? Entonces, si todos utilizamos la IA de la misma manera, como podéis entender, el output que vamos a obtener pues va a ser muy parecido, no va a haber diferenciación, ¿vale? Entonces, en ese sentido también tenemos un riesgo muy importante a nivel académico, a nivel profesional, bueno, pues de concienciar que la IA no deja de ser una herramienta y que el factor diferencial está en los casos de uso, ¿de acuerdo? En el componente estratégico y el componente humano en esa parte más de diferenciación. Hace más o menos unos 6 meses publicó el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un estudio realmente espectacular. Estuvo analizando dentro de, en este caso eran abogados, ¿de acuerdo? El impacto que estaba teniendo el uso de ChatGPT a nivel cerebral, ¿vale? Lo que hizo fue concretamente, bueno, pues, analizar niveles de activación de redes neuronales de profesionales que trabajaban con, digamos, una forma más tradicional respecto a los que estaban trabajando única y exclusivamente con ChatGPT, ¿vale? Fijaros concretamente, ¿vale? Los que utilizaban ChatGPT, poco volumen de redes neuronales que activaban en esa parte del proceso, ¿de acuerdo? Respecto a los usuarios que, incluso trabajando con ChatGPT, trabajaban con más herramientas, ¿vale? Por lo cual también tenemos un reto muy importante desde un punto de vista más humanístico, ¿vale? Que tenemos, uno, que buscar la diferenciación, dos, también tenemos que la IA no nos convierta como en algo más perezoso o más simple, sino que al contrario nos permita ser más creativos, por lo cual hay un uso o una responsabilidad muy grande con nuestros equipos de cómo hacemos esa parte de implementación. Y luego, muy importante también, lo que llamamos el factor zapatillas de deporte, ¿vale? ¿Por qué comparo la IA con las zapatillas de deporte? Sobre todo esas zapatillas que han empezado a utilizar los maratonianos, ¿vale? De altísima calidad, con muchísima tecnología, y en el último año y medio, bueno, ha habido muchísima polémica, ¿vale? ¿Qué sucedió? Que los primeros 4 o 5 corredores que utilizaron estas zapatillas, ¿vale? Pues fueron capaces de bajar entre 1 minuto y medio y 2 minutos, ¿vale? Una cosa espectacular dentro del mundo del atletismo, ¿vale? Un año y medio después, ¿qué ha pasado? ¿De acuerdo? Que esa ventaja competitiva se ha diluido. ¿Qué quiere decir que se ha diluido? Que
casi todos los corredores de maratón han mejorado de una forma proporcional a sus performances y a sus cualidades la parte de, y ya no es una ventaja competitiva. Con la IA va a pasar también algo parecido, ¿de acuerdo? Una vez que todos adoptemos la parte de la IA, esa ventaja competitiva, aumentando la productividad, se va a hacer más neutra, por lo cual también esa parte que os decía de velocidad pues es realmente imprescindible para que nuestros departamentos de comunicación, de marketing, venta, nuestras organizaciones consigan esa ventaja competitiva. Y luego, lo hemos dicho también en la parte de la ponencia, como en la parte de comunicación tenemos una responsabilidad enorme en lo que es la parte de transparencia y la parte de comunicación. Mira, por ejemplo, esta es la página web de Netflix, donde ellos en todo momento están haciendo un ejercicio de transparencia diciendo qué tipos de casos de uso está haciendo actualmente con la inteligencia artificial generativa y dónde tienen prohibido la parte de los casos de uso. Por lo cual, todo lo relacionado con la parte más de ética, con la parte más de responsabilidad desde el punto de vista también de comunicación, creo que el área de DIRCOM va a ser realmente hiper necesaria y súper reveladora desde el punto de vista de criticidad a la hora de transferir también esa parte de ética, de responsabilidad, porque también creo que es un deber también justamente que las organizaciones digamos para qué estamos utilizando la IA, ¿vale? En qué tipos de casos de uso, y además no tiene que estar reñido la parte legal y la parte de compliance con la parte de competitividad. Creo también que esto nos tiene que diferenciar de otros mercados como el asiático o como el norteamericano, también que tengamos ese punto de equilibrio entre ventaja competitiva y también un respeto hacia nuestros consumidores o nuestros mercados, ¿de acuerdo? Bien, por mi parte nada más, un placer estar con todos vosotros y luego también pues, durante el café, encantadísimo también de poder responder cualquier tipo de pregunta o duda, que se vamos mal de tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Emérito, por esa evolución. Da un poquito de ansiedad, es verdad. Pasamos rápidamente a Idoia Salazar. Vamos a ver el tema ético, ¿no? Que justamente la última parte de tu ponencia encaja muy bien. Idoia es presidenta del Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y bueno, adelante, ¿no? Nos vas a dar un pequeño speech, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un placer. Además, mi compañero anterior ponente pues ya ha dejado un poco las raíces de todas estas cuestiones que tenemos que entender. Yo soy presidenta del Observatorio del Impacto Social y Ético de la IA, llevo toda mi vida profesional intentando traducir las nuevas tecnologías a las profesiones actuales. He trabajado mucho como periodista, soy periodista, así que yo creo que conozco muy bien la profesión y he vivido muy bien pues, todos los cambios, desde Internet, de cuando llegó Internet a las redacciones. Yo estaba por entonces en la redacción de 5 días, del periódico 5 días, y fui capaz de vivir pues toda esa transformación. Hay una cuestión, solamente tengo 10 minutos, así que voy a tener que ser bastante rápida. Voy a tratar estos temas de la responsabilidad y la ética, pero me gustaría comentar también otra cuestión que considero fundamental. Es cierto que las nuevas tecnologías, pues obviamente tenemos que, y más unas tecnologías como estas, que pueden ser tan buenas para el campo de la comunicación, absolutamente todos los medios de comunicación y obviamente pues todas las profesiones, hasta algunas muy tradicionales o que se pudieran pensar que son tradicionales como la agricultura, la ganadería, cualquier profesión que os podáis imaginar recibe hoy en día el impacto de la inteligencia artificial. Obviamente las herramientas, a partir de principalmente ChatGPT, las herramientas después de la aparición de ChatGPT, pues todos los medios de comunicación ya empezaron a pensar que esto sí que era una realidad. Yo conocía o estaba trabajando con distintas empresas de lenguaje natural antes de la aparición de ChatGPT. Aquí en España los pobres decían que se tenía que ir fuera de España para que les hicieran caso, porque iban a los medios de comunicación decían, uy, eso de automatizar noticias, si es que acabamos de sufrir el impacto de Internet, están todas las redacciones todavía viendo esa diferenciación entre la web digital, los de la web que nos llamaban algunos, y los periodistas tradicionales, seguía habiendo confrontación en ese aspecto, y ahora de repente nos encontrábamos con máquinas capaces de hacer noticias y lo hacían muy bien, crónicas deportivas, crónicas de bolsas, por ejemplo aquí en 5 días, que era tremendamente útil para hacer análisis de cierre de bolsa de las distintas bolsas mundiales en menos de un minuto, y lo hacían muy bien. Entonces, pues bueno, todavía eran muchos los reticentes a incorporar este tipo de tecnologías. Lo que trato de decir rápidamente en el poco tiempo que tengo, antes de pasar a esta otra parte de responsabilidad, que en las cuestiones de
impacto de estas nuevas tecnologías. No se trata solo de adaptar la técnica, es muy importante empezar por una reestructuración o por las raíces de volver a repensar la manera de organizar el medio de comunicación, empezar a hacer entender a los distintos departamentos de mi medio de qué manera de qué manera puede incorporar en tareas específicas, estas herramientas de IA generativa en las que soy capaz de interactuar en lenguaje natural y a partir de ahí, dando confianza a los propios profesionales, hacer crecer las distintas herramientas en el medio de comunicación. La IA no es solo herramientas, la IA es una nueva cultura en las organizaciones y esto empieza por la educación y por la transformación desde el diseño de la propia gobernanza de estas tecnologías dentro de la organización. Y esta cuestión es básica y esta cuestión es lo que hay que hacer. No se trata de comprar un ordenador, alquilar o decir yo quiero tener inteligencia artificial en mi empresa y lo que decían antes de voy a contratar una gran consultoría que me mete inteligencia artificial. ¿Dónde? No sé, pero como está de moda, voy a ver si lo hago. Eso lo tenemos que tener claro. Es algo desde el diseño, una reestructuración total de la empresa y del medio de comunicación en cuestión. Otra cuestión muy importante. Bueno, a mí me han dejado 10 minutos dentro de todo lo demás, pero esta cuestión de la responsabilidad en el impacto que tiene la inteligencia artificial. Resulta que aquí tratamos con distintas cuestiones. Esta tecnología es un poco diferente a otras que nos han precedido, por ejemplo, las redes sociales, por ejemplo, Internet. ¿Qué es lo que ocurre? Que con inteligencia artificial tratamos algo que es muy inherente a las personas, que es la toma de decisiones. Esta toma de decisiones conlleva una cosa que os diría que levantáis la mano a ver qué conlleva la toma de decisiones. ¿Alguien que conlleva directamente una toma de decisiones? Sí. Responsabilidad, justo eso. Entonces, esta cuestión es más importante de lo que pensamos. La automatización de las decisiones conlleva la responsabilidad. Yo siempre digo que apliquemos la lógica en muchos procesos de inteligencia artificial. Si nosotros delegamos en las máquinas la toma de decisiones, esto conlleva una responsabilidad, obviamente la máquina todavía no la podemos despedir. Digo todavía porque yo ya no soy capaz de ver lo que va a pasar mañana. Pero desde luego, por ahora, la responsabilidad de quién sigue siendo, de las personas. Y por lo tanto debemos de volver a poner, obviamente, esta es una ventaja competitiva muy importante, el hecho de automatizar distintas tareas que nos puede ayudar a hacer las cosas de manera más eficiente y más rápida, pero no debemos olvidar esta otra parte, que es que al final los responsables de nuestros actos por ahora seguimos siendo las personas. Pues con esta premisa, y por otras, por ejemplo, temas de transparencia, otros temas que ha comentado Emérito, pues es por lo que es una de las premisas que se ha creado una especie de código ético internacional en inteligencia artificial, basados en el impacto sobre los derechos fundamentales de las personas, es que no es más. Intento siempre bajar a la tierra, al final tenemos unas cuestiones éticas internacionales que más o menos estamos siguiendo todos, incluyendo los chinos y los americanos muchas veces. ¿Por qué? Porque al final son listos y lo que quiere conseguir todo el mundo, ¿qué es? Confianza en el mercado. ¿Por qué? Porque si al final los consumidores, incluyendo los consumidores de noticias, pues no confían en el medio de comunicación, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que es eso, que vamos a tener pues menos audiencia o menos lectores o lo que sea. Y por lo tanto, para conseguir la confianza, pues tengo que crear una transparencia y tengo que crear pues una mayor seguridad en mi medio. Y por lo tanto, yo tengo que cumplir una serie de criterios éticos. Criterios de transparencia hoy en día, pues ya sabemos muy bien que, o por ejemplo de sesgos, pues sabemos cómo hacerlo, las distintas. Hay algunas que se resisten en general. Normalmente muchas empresas ya empiezan a decir de qué manera, pues qué tipo de datos han incluido dentro del entrenamiento de su algoritmo para ver el output que están sacando. Y, por ejemplo, temas de sesgos, que seguro que muchos de vosotros habéis oído, la IA discrimina y ese tipo de cuestiones, eso ya os digo que está bastante resuelto. Ya llevamos tanto tiempo estudiando y ha habido pues tantas personas a nivel mundial que hemos estado trabajando en eso, que sabemos los tipos de sesgos que hay y la manera de eliminarlos de manera técnica. Obviamente todavía tenemos que seguir cuidando pues el output, porque hay determinados datos que no podemos
eliminar de manera técnica. Pero bueno, por regla general tenemos nuestra manera de evitar que se produzcan sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial. Esta otra cuestión de la toma de decisiones es una de las más peligrosas que hay. ¿Por qué? Porque tendemos, con esta ansiedad que tenemos y lo rápido que avanza todo, se suma otra cuestión, que es pues una peculiaridad que tenemos los seres humanos de tender a tener demasiada confianza en esos sistemas de inteligencia artificial o cualquier cosa que son capaces de tomar decisiones por nosotros. Por ejemplo, GPS del coche es un ejemplo. Si vemos que algo funciona bien, pues decimos, uy, donde me diga el GPS es donde tengo que llegar porque es el camino más rápido, yo lo he programado, he puesto que me evite las autopistas no sé qué, me va a llegar por el camino más rápido y seguro que alguno de vosotros ha tenido problemas. Yo los he tenido muchas veces por tener esa confianza excesiva. Esa cuestión es muy importante. ¿Por qué? Y vuelvo en el tema de la responsabilidad. Al final, la responsabilidad de que te pase algo con el coche le da igual. Al final eres tú la que va a tener el problema con esa noticia, con esa cuestión. Para mí es hoy en día una de las principales cuestiones éticas que debemos resolver y que debemos tener en cuenta. Obviamente la tecnología avanza, obviamente las medidas éticas pues están avanzando a nivel también técnico, que nos ayuda pues a complementarla, como sabéis, bueno, no sé si lo sabéis, pero a nivel europeo. El año pasado se aprobó la regulación europea en inteligencia artificial. Esta regulación es una ley ya de obligado cumplimiento a partir de junio de 2026 para algoritmos de alto riesgo, para IA generativa ya se está aplicando respecto a códigos de conducta y bueno, algunos casos de alto riesgo. Y para algoritmos de alto riesgo, es decir, cualquier tipo de algoritmo que directamente implique una acción sobre nuestros derechos fundamentales, va a tenerse que cumplir por ley algunas de las medidas éticas que os he comentado anteriormente. Por ejemplo, tener cuidado con los datos para temas de sesgos, por ejemplo, tener medidas específicas de supervisión del algoritmo, técnicas. Es decir, que el algoritmo me pregunte como 4 veces si estoy seguro de que voy a realizar una determinada cuestión. Esto es muy importante. Y va a tenerse que cumplir por ley. Todas las empresas que hagan esto, pues que hagan uso de algoritmos de alto riesgo, van a tener que cumplir con esta serie de medidas. Ya lo último, para medios de comunicación, uso de automatismos por ejemplo, la transcripción de noticias, realización de vídeos, etcétera. Criterio de transparencia fundamentalmente. ¿Por qué? Pues para no engañar, para que el usuario se sienta pues confiado a la hora de ver cualquier cosa por televisión, que se haga uso de la IA, por favor. Hay que hacer uso de la IA. Estoy completamente de acuerdo con Emerito, en el que el uso de la IA no es una opción. Hoy en día es una ventaja competitiva muy importante y tenemos que ir a por ello. Es decir, tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo con cabeza si queremos que realmente el impacto sobre la audiencia sea adecuado. Y ya lo último, la revolución de los agentes, sin duda, pues esto va a ser incluso más, para mí, va a ser una revolución incluso mayor que la inteligencia artificial generativa. Siguiente nivel es algo que va a traer nuevos conflictos éticos, va a traer mucho, pues un cambio drástico, ya bastante más potente en todas las organizaciones. Ese nivel de automatismo va a llegar a un ratio bastante grande, va a traer nuevos conflictos, pero hay una cosa que obviamente respecto a ese vídeo tan gracioso que ha puesto Emerito, también respecto a la pérdida de puestos de trabajo, eso también es la sensación que nos da, el displacement, el que directamente toda esta automatización nosotros tendemos a igualarla pues que nos van a quitar el puesto de trabajo, y tenemos que empezar a cambiar en chip y a empezar a normalizar estas acciones. Pensad en la revolución industrial, pensad en Internet, pensad en cómo ha cambiado el mundo después de cada impacto que hemos tenido de una gran tecnología. Fijaros lo que pasó, lo que había antes de Internet y que obviamente había pues, negocios más tradicionales. Pensad todo el trabajo que nos trajo el comercio electrónico.
Pensad todos los nuevos puestos de trabajo que influencers, community manager, todo lo que ha traído las redes sociales detrás sí. Obviamente hay cambio laboral, lo que no tiene que significar que haya muchas personas fuera de empleo, sino que hay personas con empleo nuevo. Creo que estamos en un momento creativo sin precedentes, y más de un sector tan creativo como es el de los medios de comunicación. Es una tremenda oportunidad de crear nuevos puestos de trabajo, de crear nuevos tipos de contenido, de todos vuestros medios de comunicación, incentivarles para que creen con estos sistemas de inteligencia artificial nuevas tareas a realizar, viendo a la IA como un compañero de acción y no como algo que les va a automatizar su puesto y se van a quedar sin esos puestos. Y nada, que esto es un reto, que si estáis aquí es porque estáis interesados y seguro que va a ir muy bien, sin prisa pero sin pausa. Y desde luego no diciendo que se pare el carro, que todavía tengo que pensar, sino haciendo todo esto de manera paralela, pues seguro que se llega a un buen puerto. Muchas gracias. Muchas gracias, Idoia. De situarnos ahí en el aspecto ético, ¿no? La transparencia, la responsabilidad. Vamos a pensar cada vez que apretamos ese botón en lo que significa, ¿no? Ahora pasamos a los casos prácticos. Vamos un poquito tarde. Pasamos a Carlos Jardón. Él es responsable de área de innovación digital, revista y redes sociales del Consejo General de los Colegios de Farmacéuticos en España, ¿no? 80.000, no sé, colegiados internacionalmente y también, bueno, en España sobre todo. Bueno, eres autor también de la transformación digital en la comunicación de una organización profesional sanitaria que apareció en el Manual de Comunicación en Salud, en editorial Textra, y sobre todo, eso Miguel seguramente lo sabe, eres premio DIRCOM 2022 Ramón de Corral por la creación de TikTok de farmacéuticos en la categoría de redes sociales. Así que, bueno, aquí tienes el pasador y nos vas a contar de voces. Vamos a intentarlo. Muchas gracias, lo primero, tanto a DIRCOM como a la Cámara de Comercio Alemana por la invitación, ¿no?, a participar en este círculo de comunicación y sobre todo para hablar de un tema concreto, la IA aplicada a las voces. Sobre todo voces clonadas, ¿vale? La diferencia entre las sintéticas y las clonadas. Tenéis que ponerse en situación. Marzo 2024, hace más ya de 1 año y medio. Día Mundial del Sueño. Hacemos historia. Clonamos las voces después de muchas pruebas. 2 compañeros, Ana Sanz y Hermes Rego, les clonamos la voz y lanzamos nuestra primera pieza de divulgación en redes con voz clonada. A ver qué os parece. Hace 1 año y medio. ¿Qué beneficios aporta dormir durante un tiempo suficiente? Mejora la capacidad de aprendizaje, la atención y la memoria. Favorece el crecimiento y desarrollo adecuado durante la infancia y la adolescencia. Permite que el sistema inmunitario funcione de manera correcta. ¿Tienes problemas de sueño? En el Día Mundial del Sueño queremos recordarte buenas prácticas sobre ese acto regenerador imprescindible para una buena salud. Ten un horario regular para acostarte y levantarte. Las siestas nunca más de 45 minutos. Elimina cuanto puedas luz y ruido de la habitación. A la hora de acostarte, evita las comidas picantes, pesadas o con mucho azúcar. No utilices el móvil 2 horas antes. Evita el alcohol y el tabaco 4 horas antes. No tomes cafeína 6 horas antes. Que descanse. Además de los consejos, que siempre son importantes, hace 1 año y medio la voz se notaba, pero nosotros decidimos dar el paso para, oye, vamos a aprovechar esa ventaja. ¿Qué nos llevó a tomar esa decisión? Pues en nuestro caso, la verdad es que fue una evolución natural. Generamos cada año entre 60 y 70 piezas de animaciones. Vale, luego tenemos otras piezas, pero en este caso lo que hacemos es aprovechar campañas sanitarias, días mundiales, para lanzar un mensaje a la población. Posicionarnos, ¿no? Siempre decimos, nuestro leitmotiv es el farmacéutico en redes sociales, el mejor referente, el mejor influencer es y debe ser el farmacéutico. Entonces hacemos material para estar presente en redes sociales. Tenemos más de 1 millón de seguidores en nuestras redes sociales y hasta entonces lo que hacíamos era una animación con musiquilla. Y dijimos, oye, ¿y si clonamos la voz y le damos un valor añadido a las piezas? Fue un poco evolución natural. Por supuesto, prueba y error. En cualquier adopción de la tecnología
prueba y error. Ahora mismo las voz clonadas las hicimos con Eleven Lab. Pero tuvimos que grabar 4 tonos, cogimos en plan tono informativo, tono publicitario, tono racional, tono, ¿cuál era otro? El expresivo. Pero para llegar a ese, probamos en UberDAC. Nos ponemos 6 meses antes, localizamos esta aplicación de Estados Unidos, tuvimos que mandarles un audio de 20 minutos y al final no consiguieron clonar la voz, nos devolvieron el dinero. Con esto que quiero decir, que hay mucha prueba y error en esta fase de adopción de la tecnología. Y lo que decía antes Emérito, evoluciona muy rápido. Ahora Eleven Lab, con 2 frases te clona. Todo lo que nosotros hicimos en nuestro precioso de clonar eran vídeos que había que mandar, ahora es más sencillo. También en ese proceso de adaptación, los requisitos legales. Tuvimos que, lógicamente, asesoría jurídica, pedir su beneplácito, cambiar contratos para modificar para el tema de cesión de derechos de voz. Luego también, por supuesto, lo de la transparencia. Si os fijáis, ponemos nosotros el claim. Nos fijamos en ese momento en las casos políticas de uso de IA y nos fijamos en la BBC, que lo decía claramente. Si utilizas la IA, cuéntalo. También ahora está evolucionando y la gente está diciendo que incluso llegará un momento que sea innecesario poner ese claim, porque será ya todo interiorizado. Será un poco el uso de la IA como una herramienta, ¿vale? Será más aceptado. Y luego, por supuesto, cuando adaptas una tecnología, aparecen nuevos casos de uso. Sabéis que la innovación lo compartes y entonces, pues hablando con otros compañeros del área de formación continuada, ellos hacían cursos y lo que hacían era subir el PDF plano y luego ellos locutaban, lo editaban y hacían un audio que lo ponían también a disposición de los alumnos. Le dijimos, ahorraros ese proceso, utilizar herramientas y pues lo están utilizando también con Eleven Lab. Y luego también, poner locución en videoresúmenes que se hacen todas las semanas, en lugar de hacerlo plano, lo enriqueces con voz. Perdón. Ventajas de incorporar, en nuestro caso, siempre lo estamos llevando a nuestro caso, que cada uno tendréis que ver en vuestras propias organizaciones. Mayor accesibilidad, lógicamente, de no tener audio, le incorporas el audio, más accesible. Quien quiera leerlo con subtítulos, seguirá leyéndolo por subtítulos, pero el que quiera escucharlo, le damos ahorro de tiempo y yo pongo costes asumibles, no ahorro de costes porque en nuestro caso fue un coste añadido. No teníamos, hubo que mirar, comprar las licencias, pero estamos hablando de un coste, a lo mejor la licencia de Eleven Lab son 20 euros mes. Si te vas un mes de texto, pues a lo mejor te llegas a 50, pero es un coste asumible. Mejor posicionamiento en redes, lo pongo en interrogante porque cuando lanzas una pieza en redes hay muchos factores, pues la temática, el guión, el momento que publicas, hay muchos factores. Lo que sí hemos visto es que no nos penaliza la incorporación de la voz con IA en el posicionamiento. Seguimos teniendo las mismas métricas. Bueno, perdona. Lo de mayor productividad y eficiencia, por supuesto, sobre todo en la hora que evitas tiempos de edición y luego el impacto reputacional, que eso, obviamente, si te asocias a innovación, te asocias a inteligencia artificial, tu marca va a estar a la vanguardia, ¿no? Pero no todos son bondades. Aquí os traigo un par de cosas, interrogantes que salen también, ¿no? A la hora de incorporar la voz por IA en nuestra dinámica. Nosotros tenemos una colaboración con Verifica RTV de 2 piezas al mes, de desmontar bulos sobre migraña, bulos sobre omeprazol. Y les propusimos, se planteó, oye, si utilizamos imágenes por IA y también la locución por IA, para algo paradójico, ¿no? Si la IA decimos que genera desinformación, vamos a combatirla precisamente con IA. Y está ahí un poco en el aire. Todavía a ver cómo, porque la gente dice, a ver si genera confusión el uso de la IA. En ese caso. Hacemos piezas normales, ¿vale? Y luego el otro, la clonación de la voz de nuestro jefe, de nuestro portavoz, ¿por qué no la clonamos? ¿Qué ventaja nos daría a la hora de pedir un corte? Sabéis que todos los CEOs tienen agendas apretadísimas y nos llama ahí, queremos una declaración, clonamos con el texto, validamos y
dejo ahí. Quien dice la voz, luego siguiente paso, con avatar. ¿Vale? Interrogantes. Y luego el último interrogante que también traía es, además lo ha comentado también ahí, es que evoluciona tan rápido la adopción de forma pionera o esperas a la madurez del mercado y lo incorporas tranquilamente, sencillito. Entonces, nosotros en la voz por IA sí que hemos sido un poco exploradores, hemos hecho prueba y error, hemos aprendido durante el camino, pero por ejemplo en este otro caso vamos a esperar al desarrollo y es el de doblar los vídeos a distintos idiomas, que es también voz por IA. Nosotros tenemos un canal de YouTube de videoconsejos que todos los viernes publicamos una pieza, ¿vale? Consejos sencillos, como y cuándo tomar. Y esos vídeos, llevamos ya tiempo, vimos que, oye, pues YouTube incorporaba y nos lo subtitulaba, veíamos o no, mejorable o no, pero bueno. Lo siguiente ya ha sido que ya está disponible con audio, te los traduce, tú si quieres le puedes decir que te lo traduzca o no, al inglés o a otros idiomas. El propio YouTube te lo da. De hecho, nosotros lo descubrimos por Aloud, que era una aplicación que te lo permitía del propio YouTube. Y luego ya lo último que vendrá, que seguro es la sincronización de labios. El propio vídeo te permitirá, tú lo subes y le das la opción de que pues, te lo traduzca con sincronización de labios. De hecho, si lo habéis visto en otras aplicaciones, te lo hace, ¿no? Y este es el caso en el que nosotros sí que vamos a esperar un poco. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que habría que hacer complejo coger una aplicación que nos la traduzca, medio aplicarle con Bait, con N8, y hemos dicho, vamos a esperar tranquilamente y ya está. Y ya está. Muchas gracias, rápido. Bueno, ahora pasamos al caso práctico de Allianz con Laura Gallach de Allianz España. Ella es directora de comunicación de Allianz desde hace 9 años, ¿no? Sí. Responsable de comunicación interna, relaciones de los medios, eventos cooperativos y reputación. Eres periodista y MBA por ILS y también has trabajado en Bloomberg, en EFE, en muchos sitios antes. Y nos vas a contar la inteligencia compartida, personas y IA al servicio de la comunicación. Así que, bueno, luego ya empezamos con el coloquio y ahí podemos, digamos, a profundizar en todos estos temas. Muchas gracias, Laura. Martín. Muchas gracias. Yo igual no cuento algo muy sexy a nivel externo, pero sí en cómo está cambiando nuestra forma de trabajar como equipo de comunicación. Son las tripas de lo que hacemos y que realmente en poco tiempo está cambiando muchísimo. Antes os quiero poner un poco en contexto y el contexto es importante. Somos una compañía muy grande y eso es bueno y malo a la vez, sobre todo en cuanto a la aplicación de inteligencia artificial. Tenemos más de 128 clientes millones de clientes en todo el mundo, más de 150.000 empleados, 70 países, marca aseguradora número 1, grandes, eso es importante, el tamaño importa, en este caso el tamaño importa, es importante. Y eso es bueno por una parte, porque hemos aplicado la inteligencia artificial desde hace tiempo. Yo recuerdo los primeros casos de uso en España ya en el año 2018 y ahora está plenamente integrado en toda la organización. En el caso ético que comentábamos antes es muy relevante, somos una compañía de seguros, manejamos muchísimos datos, por lo tanto el uso que hacemos de la inteligencia artificial es muy sensible y hay importantes programas de upskilling, de training, tanto para saber usar las herramientas como para saber usarlas bien. La parte ética es muy importante. Pero aquí os quiero contar algo muy concreto. Antes hablamos que la inteligencia artificial no son herramientas, sino es cambio de cultura y cómo estas herramientas nos están ayudando a cambiar la cultura, y en este caso del equipo de comunicación tanto local como a nivel global. Por eso os quiero hablar de Allianz GPT. Es nuestro chat GPT interno, lanzado en 2023. Y de hecho no os voy a hablar de él, os voy a hablar del hermano pequeño. Nosotros en comunicación tenemos nuestra propia herramienta de inteligencia artificial generativa que ha transformado por completo nuestra forma de trabajar como equipo de comunicación. Lo que hacíamos hace, eso iba a decir 5 años, pero hace un año y medio, no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora en Allianz en comunicación. Allianz GPT es nuestra inteligencia artificial generativa con todos los datos de la organización para nutrirla, para entrenarla, etcétera, etcétera, con más de 120.000 usuarios únicos dentro de la organización, 60 millones de búsquedas desde el año 2023, desde que se lanzó, pero eso es lo que os decía.
Y en comunicación, porque es que vamos a hablar del hermano pequeño, de GCOM-GPT, que es la inteligencia artificial que hemos creado la comunidad de comunicadores de Allianz en todo el mundo para trabajar de una forma diferente, para mejorar la eficiencia, para conseguir la información, para generar contenidos, para generar estrategias. Porque antes, supongo que todos lo habéis vivido, antes teníamos 70 países, más de 1000 comunicadores en todo el mundo, con nuestras carpetas, con nuestras notas de prensa, con nuestras reuniones normales, con nuestros encuentros, pero todo diseminado, con mucho conocimiento compartido, pero repartido por todo el mundo. ¿Qué hicimos en el primer paso? Desde Allianz a nivel global se creó lo que llamamos la base de conocimiento, la Knowledge Base. Todos los equipos de comunicación tienen en esta Knowledge Base los contenidos más relevantes que hacemos. Y cuando digo contenidos, ¿a qué me refiero? No me refiero únicamente a notas de prensa, me refiero a briefings de entrevistas, a estrategias, a planes de comunicación en cualquier idioma. Todo está subido en esta plataforma. Y dices, ostras, un repositorio a nivel global, pues maravilloso, ¿no? ¿Pero para qué sirve? Bueno, sí, para hacer búsquedas, pero era muy lento. Cuando digo muy lento estamos hablando de 2023, 2 años. ¿Qué hicimos para optimizar esto? Pues tras la aparición de Allianz GPT en 2023, este año, principios de año, estoy hablando de algo súper reciente, 2025 creamos el hermano pequeño, GCOM-GPT, que se nutre de toda la información que hay en la base de datos de todos los comunicadores en el mundo, más toda la información de Allianz. ¿Qué implica eso? Que vamos muy rápido, es decir, podemos generar cosas que antes generábamos en días, en horas, y no digo minutos porque es un poco lo que hablábamos antes. La intervención humana es básica, no es generar un prompt facilito que te sale inmediatamente, no, es que hay que generar una estrategia, decidir qué queremos hacer y luego usar la herramienta para utilizarlo. Parece, antes os he dicho solo que había 60 millones de búsquedas en el Allianz GPT, en el GCOM-GPT, porque nació en mayo, tiene menos, pero está muy cuidado, porque lo que se sube a base de datos de esta inteligencia artificial generativa está específicamente pensado para la función de comunicación. Y hay un paso más, y este es la antítesis de un slide para un comunicador, lo sé, o sea, es horroroso, lo sé, soy consciente, pero es vital para nuestro día a día. Somos una comunidad global, tenemos equipos especializados en Múnich donde solo se dedican a esto, que generamos constantemente prompts para nosotros, solo para la función de comunicación, que nos hacen cualquier cosa. Cualquier cosa, es decir, desde resúmenes de informes, notas de prensa, posts de redes sociales, mediciones de sentimiento, poder derivar un contenido hacia diferentes formatos, generar vídeos. Y aquí os he puesto un par de ejemplos, o sea, para que veáis el primero, y parece una tontería, pero tenemos gente que solo se dedica a esto ahora, a generar estos prompts que sean útiles para mí en España, para alguien en Croacia, para alguien en Alemania. Este está en inglés, lo puedes hacer en cualquier idioma y funciona para todo. El primero, por ejemplo, es derivar contenido. Simplemente nos dice, actúa como un profesional de la comunicación, tu tarea ahora es coger este formato que tienes, que es una nota de prensa, y quiero que me la hagas en 3 versiones diferentes. En un comunicado interno, una publicación para nuestra intranet, una publicación para nuestra red social interna y un post de LinkedIn. Simple. Este sí que te lo hace, en cuanto tienes la nota de prensa hecha, en lo que tardas en hacer el prompt, lo tienes. Obviamente la intervención humana es básica porque siempre tienes que perfilar, pero funciona muy rápido. O este requiere más trabajo. Crear un briefing de entrevista. Todos lo sabéis, lo que se tarda en crear un buen briefing de entrevista para nuestros CEOs, para nuestros directivos, pues este prompt mismo te dice, actúa como un profesional de la comunicación de Allianz, de una compañía internacional, tu tarea es generar 10 posibles preguntas para este periodista, que sabemos que le interesa este tema y que queremos colocar estos mensajes. Es decir, hay trabajo aquí detrás, no es generar este prompt porque tenemos que tener claro como comunicadores qué es lo que queremos transmitir. Por eso antes decíamos que no es que vaya a quitar trabajo, es que genera trabajos diferentes y trabajos muy interesantes. Por lo que a nosotros esto nos facilita muchísimo el trabajo. Obviamente lo vemos como algo muy útil. Y es verdad, ganamos muchísima rapidez, sobre todo, os decía antes, comunidad global, por lo tanto todos nutrimos contenido en una forma bastante ordenada, a veces todavía hay que perfilar muchas cosas, tengamos en cuenta que esto lo lanzamos en mayo,
y nos permite ir mucho más rápido, nos permite mucha más coherencia y calidad, porque el contenido es nuestro, el contenido es interno, obviamente se genera, o sea, se nutre, este GCOM GPT puede nutrirse de fuentes externas, por lo que puedes, por deciros, generar una nota de prensa en que le pidamos que además lo nutra de datos de X o de Y de fuera, del INE, de cualquier entidad de fuera, pero nos da esa coherencia y calidad que otras inteligencias artificiales generativas externas quizá pues no nos pueden dar. Importante, nos da seguridad y confidencialidad. Eso es vital para una función de comunicación en una compañía tan grande, que el contenido que generemos esté donde tienes que estar y que sea privado. Esto en la parte positiva, pero obviamente también tiene retos, requiere formación, y no digo solo formación en generar, en usarlo, en saber usarlo, que es muy fácil, porque las herramientas ahora mismo son muy fáciles, sino también en entrenarlo. Todos somos responsables como comunicadores en entrenar esta herramienta, en subir los contenidos que tocan y en generar esos prompts, porque lo que hacemos cuando un prompt no funciona es que lo trasladamos al equipo global de comunicación para decir, oye, este no funciona, hay que ajustarlo, trabajemos juntos para ajustarlo para que funcione bien. Requiere una gobernanza muy clara, la parte ética que hemos comentado antes es vital, se ha comentado antes que ya no hay tantos sesgos, pero aún así nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque todavía falta mucho, y nos obliga a estar abiertos a lo que llamamos nuevas fronteras, es decir, esto se lanzó en mayo, estoy segura de que si os doy esta ponencia, dentro de 3 meses os contaría algo diferente, porque estamos evolucionando constantemente, tenemos la gran ventaja de ser una compañía global, donde las normas éticas de uso somos muy conscientes de cómo tenemos que usarlas, pero cambia y evoluciona muy rápido. Mayo, o sea, 5 meses apenas utilizando esto, pero como decíamos antes, no es una herramienta, es que está cambiando nuestra forma de trabajar. Nosotros decimos en Allianz que es nuestro nuevo compañero de trabajo, tenemos uno más, y eso nos permite, al ir mucho más rápido y al ser mucho más detallados a la hora de trabajar, pues mi rol, por ejemplo, se convierte mucho más estratégico, de relaciones, de buscar las partes auténticas, de crear el storytelling, y ya no tanto en decir hay que revisar esta nota de prensa o tenemos que preparar este briefing que vamos a tardar 3 días. Es decir, que se está convirtiendo en una ventaja absoluta para nosotros y a una forma también de los equipos de formarlos y de hacer un upskilling que está siendo súper interesante. Espero que en un tiempo os pueda contar todavía más, pero eso, que no es herramienta, es cultura, y en este camino estamos. Muchas gracias. Pues, Laura, muchísimas gracias. Tengo que decir, de verdad, me encantó la intervención, sobre todo esa transparencia, ¿no? Bueno, buscando casos prácticos, tener ese insight, ¿no? Y saber cómo lo hacen es de verdad darte enhorabuena por contarnos esa historia, porque en realidad nosotros, que somos mucho más pequeños, estamos en el mismo camino, ¿no? Y estamos en la mitad, en SharePoint, ¿no? Pero es tan interesante como los grandes lo hacen, y creo que es el camino. Invito vamos a hacer 5 minutos de coloquio a los ponentes. Vamos a cambiar el escenario y ponemos aquí nuestros 3 estos. Y voy a aprovechar aquí que tenemos 3, sí, los que habéis estado. Y tenemos hoy el lujo también contar con la presencia de María Díaz, ¿no? Directora de Comunicación de Marca y de Relaciones Institucionales de SADE. Y bueno, hemos hablado también, digamos, antes de esta jornada, que nos podías igual contar un poquito, digamos, el día a día, cómo habéis introducido vosotros en SADE el tema de la inteligencia artificial, y queremos aprovechar que estás aquí en primera fila, que nos puedes contarlo. A ver. ¿Quieres que me levante por el streaming? Bueno, si quieres, sí, aquí también te podemos... Mira, te doy aquí, mira, esto. Bueno, muchas gracias a todos, enhorabuena por la ponencia. Lo que es un lujo es que yo coincido con todo lo que habéis dicho aquí, lo que indica que desde las direcciones de comunicación estamos bien orientados a lo que es el uso de la IA. Nada, en SADE lo que hicimos es, en paralelo, desde el curso 23, empezamos a trabajar en 2 líneas. Por un lado, explorábamos pues las nuevas herramientas que había de IA generativa y que iban saliendo. Para no perder horas dispersas, lo que hacíamos era fijar en el equipo
unas horas semanales y cada uno una serie de aplicaciones pues dirigidas a locución, a vídeos, a notas de prensa, y así íbamos investigando. ¿Qué descubrimos ahí? Que había una IA espectacular, que decíamos wow, y impresionaba a todos, y que luego había una IA más silenciosa que realmente nos liberaba de tiempo, como ha contado Laura, y nos daba más eficiencia. Entonces, lo que decidimos en el siguiente paso es incorporar en todos nuestros procesos de comunicación esa IA silenciosa que nos libera tiempo y nos permitía dedicarnos a también lo que decía Laura, diferenciarnos. Nosotros ahora pues lo que hacemos es dedicar menos tiempo a lo operativo, que es redactar una nota de prensa, pero sí más a lo estratégico y a lo creativo. Y eso es lo que hemos ido haciendo durante todo este año y continuamos haciendo. Seguimos explorando, hemos metido en el departamento el hábito de explorar en IA para evitar esa ansiedad, súper importante lo de fijarse unas horas semanales, y aparte así no pierdes el tiempo en horas dispersas porque te puedes tirar sino toda una mañana trasteando con herramientas, ¿no? En este camino, ¿qué nos hemos encontrado? Que hay que ir de la mano de legal. Primero, las locuciones y las clonaciones de voces, si son voces de empleados, tienen que tener un consentimiento en tiempo limitado. A nosotros desde nuestra asesoría jurídica nos recomiendan no más de 1 año y medio. Son datos personales, hay que custodiarlos bien, hay que saber dónde se salen, por si dónde los estás utilizando, por si se revoca ese consentimiento. Entonces, no es tan a la ligera, hay que hacer las cosas bien para evitar luego problemas, y eso implica cambiar también un modelo de governance de los contenidos del departamento. Otros casos, los avatares. La Unión Europea considera que si un avatar se parece mucho a una persona, puedes vulnerar su derecho de imagen, o sea, también hay que tenerlo en cuenta. Yo los utilizo muchísimo los avatares, las locuciones también. ESADE es una escuela que tiene un 36% de alumnos internacionales de todos los países y traducimos todo a todos los idiomas. Entonces, lo hacemos gracias a locuciones. Antes nos gastábamos un dineral en temas de traducción, ahora lo invertimos en piezas más creativas. Seguimos teniendo el mismo presupuesto, pero le destinamos a otras cosas gracias a la IA. Así os puedo contar un montón de ejemplos de nuestro día a día, del uso de incorporar a la IA en nuestra cotidianidad. Un tema que no ha salido aquí y yo creo que es súper importante es que el uso de la IA a los directores de comunicación nos ha puesto un reto estratégico, para mí, clave en estos próximos años. La mayoría de nuestros clientes ahora mismo obtienen información de nosotros y, según Emérito, ya pueden comprar sin entrar en nuestras páginas web. Acceden a un buscador de la IA. Entonces, el storytelling, nos hemos pasado años trabajando en un storytelling precioso y bonito. Pero, ¿cómo vamos a saber ahora si ese storytelling, la IA, el lenguaje, los LLMs, lo entienden y traducen lo que nosotros queríamos decir en lo que ellos hacen? Porque ahora ya nuestra audiencia, nuestro público, nuestro target ya no va a nuestra página, entra en un LLM. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar al mismo tiempo en mantener ese storytelling en nuestras webs, pero trabajar para que la IA nos posicione bien y diga de nosotros lo que queremos decir. ¿Eso cómo se dice? Pues la IA lo que entienden, los LLMs lo que entienden son datos bien estructurados, un FAQ, unas preguntas, datos fiables, estructurados, la marca, o sea, tenemos que trabajar muchísimo en la marca. Yo llevo marca también y por eso a lo mejor lo tengo más consciente, pero la IA recoge información de sitios con reputación. Entonces, tenemos que esforzarnos más que nunca en salir en grandes marcas, en que nuestra marca valga, porque si no, la IA no nos va a sacar. Nos hemos pasado mucho tiempo compitiendo por salir en Google y compitiendo por salir en los buscadores, y ahora hay que competir porque el LLM nos tenga muy presentes. No sé si alguien de vosotros queréis añadir algo. Si no, abro al público, digamos, la ronda de preguntas. 1 o 2 preguntas y luego ya... ¿Alguien? Ah, mira. Ahí, sí, bueno, se lo puedo. Perfecto. Hola, buenos días. Soy Xavi Rivera. Creo que tengo preguntas para los 3, pero voy a sintetizar y voy a mandar solo una a Laura. Un comentario primero a Laura. Has dicho que no sabías si iba a ser sexy lo que ibas a decir. Joder, si no lo es esto, los demás vamos detrás. En tanto a datos que almacenáis, primero, ¿cuál es el perfil de datos que subisteis para que después la herramienta beba? Y 2, ¿los outcomes que generáis a través de la herramienta vuelven a la misma para seguir entrenándola y seguir dándole más datos? A la segunda sí. O
Al final es como un chat GPT, te almacena lo que estás buscando y aprende de lo que has pedido. A lo primero, empezamos por algo muy básico, por eso decía que es poco sexy. Y volvíamos a los clásicos de las reuniones de equipo, de que primero en global se establecen unas líneas maestras de cuál es el contenido que consideramos de calidad y luego se cascadea a los países y empezamos por lo más básico, decir, oye, ¿qué subimos primero? Entrevistas a comité de dirección, todo para arriba. Notas de prensa, solo las que son conceptos estratégicos, todo para arriba. Y empezamos con unos límites pequeñitos muy claros, para que el entrenamiento inicial fuera muy de calidad y, como decía, evoluciona mucho. Ahora la siguiente instrucción que nos han dado es subir todo, porque ya está suficientemente entrenado como para filtrar, a ver, se equivoca, que es como todo, no hay que creerse todo lo que dice la inteligencia artificial, pero ahora ya empezamos con una fase de vamos a seleccionar mucho lo que se sube para que se entrene, y ahora que ya se ha entrenado en lo que es realmente estratégico para nosotros, estamos subiendo prácticamente todo. Muy importante. Sí. Cuando dices subir, ¿te refieres a grabar en la memoria? En la memoria en de nuestro tu site, GPT. en nuestro knowledge base, en nuestra base de datos que nutre a nuestro GCOM GPT. Exacto. Y en este caso os diría también que a la hora de justamente de memoria y entrenamiento, ¿vale? Y dentro de esa parte de arquitectura, es muy interesante también generar un gran dataset en cualquiera de las nubes con todos los frameworks de seguridad y de tal manera que el modelo haga llamada API para que la información esté siempre, digamos, en un servidor propio, ¿vale? Nosotros también nunca recomendamos, digamos, subirlo la información a lo que es la herramienta en sí, sino que se genere un gran data lake, que estoy convencido que es el caso que han hecho ellos también, ¿vale? Porque eso evidentemente lo que todo el knowledge se queda en vuestro data warehouse. Y desde el punto de vista también de privacidad, lo que te permite en todo momento también es incluso de esa parte ética, porque la normativa que decir es la parte de la traza. Tú la traza la vas a poder asegurar dentro de tu propio sistema. Por eso, desde el punto de vista de datos, ¿vale? Los datos hay que subirlos a una instancia propia en nube y desde ahí vía API que llame a cualquiera de los modelos, ¿vale? No recomendamos nunca subir información directa, sobre todo tan crítica como una organización, una multinacional, directamente al modelo, porque es verdad que las versiones corporativas salvaguardan o dicen que puede haber esa parte de protocolos, pero para evitar eso mucho mejor en data lakes propios. Bueno, una pregunta. Hola, soy Álvaro Rodríguez. Una pregunta, una reflexión que me ha surgido y que simplemente quería compartir con vosotros para que me dierais vuestra opinión. Una de las cosas que habéis dicho los tres es que esto va muy rápido, que lo que yo te cuente hoy, la semana que viene probablemente haya avanzado mucho más. Además, habéis contado cómo vuestros equipos de comunicación o la experiencia que tenéis basado en toda una estructura, una inversión, una seguridad jurídica, os ha permitido ir mucho más rápido. Es decir, es como si hubiera una aceleración de todo lo que estáis haciendo gracias a esta herramienta. Pero estamos hablando de corporaciones o empresas con una capacidad y con un tamaño. ¿No creéis que hay un riesgo de que toda la revolución de la inteligencia artificial suponga un aumento del gap entre la pyme y la gran empresa que se puede permitir todo ese data lake que la pyme no se puede permitir? Entonces, si siempre evidentemente la grande ha tenido más capacidad, ahora eso se multiplica. ¿No puede ser así? Nosotros en el día a día trabajamos con muchas multinacionales y hay un concepto que ya surgió y es el concepto de brecha digital. ¿De acuerdo? Que son los distintos niveles de aceleración digital. Justamente lo que va a suceder es esta aceleración muy grande en brecha digital, ¿de acuerdo? Ojo, que no solamente en términos de grande y pequeña, también el componente geopolítico. Europa se está quedando muy atrás en términos de inteligencia artificial. No tenemos ni un solo champion digital. De todos los modelos LM que he mostrado esta mañana, no hay un solo europeo ni se le espera. Por lo cual la brecha digital está cambiando también el orden geopolítico. China, India entra con una fuerza tremenda en mucha parte de los modelos, por lo cual yo creo que desde el punto de vista de riesgo que tenemos a nivel de competitividad es brutal y va a haber como dos niveles de brecha digital, uno entre la pequeña y la mediana empresa, ¿vale? Y la gran empresa, y luego sobre todo también el factor geopolítico, pero sin duda, y es un riesgo enorme, ¿vale? Que tenemos también que desde el punto de vista también a veces elevar, porque es totalmente de acuerdo contigo en ese riesgo. No sé si coincidís. Coincido, pero para ponerle un punto más positivo para las pobres pymes, esta ansiedad que tenemos, también la tenemos en la propia organización por lo que has dicho, porque la brecha con otros países es mucho más acelerada y también porque las grandes multinacionales, digo que vamos muy rápido, pero yo tengo la sensación que vamos muy lentos, porque somos tan grandes y hay tanta estructura y hay tanto
el departamento legal de compliance local, más global, más en medio, más no sé qué, que la sensación es que seguramente, al menos desde mi punto de vista, si hay pymes que son más sencillas, más ligeras a la hora de ver esa visión, podrán ir mucho más rápido en según qué cosas. O sea, en nuestro caso, y además siendo una empresa europea, no somos súper rápidos a la hora de acelerar esa burocracia. Quiere decir que también existe la brecha, pero veo una oportunidad, si las pymes lo saben verlo, para ir mucho más rápido en según qué cosas de lo que somos de los grandes elefantes multinacionales. No me considero multinacional. Y yo creo también por lanzar, la clave está en casos de uso. Si tienes claro el caso de uso en el que vas a obtener retorno, lánzate porque tienes herramientas. Esa caja de herramientas que ha lanzado Emérito es muy variada y a costes asumibles. Bueno, yo creo que tenemos que guardar nuestra reputación como cámara alemana. Ya llevamos 15 minutos de retraso. Quiero dar las gracias a todos los ponentes y los casos prácticos. De verdad ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias a DIRCOM, a Miguel, al equipo, ¿no? A Cristina y compañía. También a los nuestros, a Álvaro en los estos, en lo del vídeo. Bueno, deciros que mañana empieza el nuevo director gerente, Misha Groh. Si queréis asistir el día 8 a nuestro Town Hall, por vía, digamos, digital o en presencia, estáis más que invitado. También os invito a visitar nuestra web hk.es/eje 2025, que justamente ahí podéis ver, digamos, ejemplo de innovación de nuestros socios. Y nada más, está esperando, creo que el café, no sé si ha empezado a llover, creo que no. Está en el patio, ¿no? Y nada, seguimos hablando de este tema tan interesante, ¿no? Muchas gracias.